Mira que me pide para ir a dormir. El campo azul, campo sí, campo azul, con animales. Mira, el campo de animales. No sé por qué. Ya. Pues yo soy con tía, mi primo, mi tío, mi mamá. Bueno, también mi mamá, ellos están en Buenos Aires. Pero a ver, hablen un poco, hablen. Mi mamá está arriba ya. O sea, ya no se los dientes. Y no sé si se escucha. Ya, bueno. Para irme al campo. ¿Qué me prima? O sea, no sale. Ay, voy. Ven, mami. Bye.